Buenas a todos. Comenzaré este proyecto en mi canal de analizar ideologías, filosofías y demás ideas, puesto que hay temas que en mi opinión merecen una vista crítica, analizando sus puntos buenos, malos y prácticos entre otros, basándonos tanto en su argumentación como en su lógica y objetivos. He querido darles a numerosas formas de pensar un espacio en el cual pueda analizarlo y verlo. El día de hoy quiero explorar el antinatalismo, aunque antes de empezar me gustaría aclarar un par de cosas. Normalmente exploraré algunos argumentos del pensamiento en cuestión, los que yo considere más esenciales o incluso sólidos. Entre otras cosas, para no alargar demasiado el video y para que sea más fácil de ver y entender para todos. Si te interesa mucho el tema puedes dejarlo en los comentarios y en algún video futuro podríamos seguir explorándolo, si es que gusta, claro. Dicho esto, comencemos. Antes que nada necesitamos saber qué es el antinatalismo. No podemos criticar algo si no sabemos de qué se trata. Así que vamos a ver qué es exactamente y cuál es su origen, cómo es que nace esta filosofía, aunque también podríamos considerarla una posición política y también demográfica. El antinatalismo es una línea de pensamiento filosófico, político y demográfico, como ya hemos mencionado, en donde se plantea que la procreación es éticamente inaceptable, o cuanto y menos, que tiene más puntos negativos que positivos, por lo cual, nuevamente, sería algo éticamente reprochable o cuanto y menos cuestionable. El origen del término como tal es inexacto, pero fue probablemente usado por primera vez en el 2006 como defensa de una posición filosófica, crítica con la reproducción por cierto, por Théophile de Giraud en su libro L'art de guillotiner les procréatures, Manifeste antinataliste. Perdonen si no puedo decirlo de manera demasiado correcta porque es un poco complicado. Esto traducido a nuestro idioma podría ser de la siguiente manera: el arte de guillotinar a los procreadores, manifiesto antinatalista. Hasta entonces, las palabras antinatalismo o antinatalista solían usarse de forma peyorativa, en contextos críticos con las políticas de control de la población. A quien podríamos considerar el referente principal y más importante sobre el antinatalismo es el pedagogo, filósofo y profesor David Benatar, un señor que nació en el año 1966 en Sudáfrica y es el filósofo contemporáneo más influyente respecto a este tema. En su libro Better Never to Have Been: The Harm of Coming into Existence, él explica sus argumentos y razones por las cuales considera que el antinatalismo es una posición válida y coherente. Critica la procreación, pero en un sentido ético, en cómo los seres humanos no solemos cuestionarnos lo que conlleva esto mismo y que es algo mucho más serio y profundo de lo que se suele pensar generalmente, argumentando, por ejemplo, que el mero hecho de traer un individuo al mundo ya le supone un daño inherente a este ser, puesto que, entre otros argumentos, estamos haciendo que dicho individuo comience una existencia de lo desconocido en contra de sí, a un mundo en donde el amor, la paz y la tranquilidad no son precisamente lo que más reina. Además, inclusive si este fuese el caso, el autor argumenta que no se podría garantizar el placer o la felicidad de la persona en cuestión. Y no obstante, el dolor o los problemas a los que seguramente se va a enfrentar sí son algo garantizado, como el hambre por ejemplo. Un caso simple para finalizar este apartado. Supongamos que la persona tiene hambre. Bien, por más que a este individuo le demos el mejor plato de comida que podamos, no se garantizaría su deleite o placer. Y en caso contrario, si dejásemos a ese individuo durante días sin comer, seguramente sufriría por no poseer algún mísero alimento con el cual solventar su problema. Vamos a ver 4 argumentos que me parecen bastante interesantes respecto a esta filosofía. Bueno, de hecho, ahora que me encontré volviendo a ver este video y básicamente el guión y la explicación, me di cuenta de que el cuarto argumento, el de la extinción magética, no sería el más propicio para este caso. Así que vamos a tener que dejarlo para otra ocasión en la cual hablaremos del tema de la extinción, ya que se propone algo interesante pero que no termina siendo tan convincente para la idea general del antinatalismo. Así que vamos a omitirlo y vamos a decir que en realidad son 3 argumentos. Volviendo al tema, exploraremos 3 argumentos que me parecen bastante interesantes respecto a esta filosofía. Y también el por qué el autor considera que es un acto bastante cuestionable el de traer a un nuevo ser humano al mundo. Estos 3 argumentos podríamos llamarlos:
la falta de consentimiento, la simetría del dolor y el placer, y las ventajas y desventajas azarosas al nacer. Bien, el primer argumento que podemos tratar, y que me parece el más interesante y esencial dentro de esta postura filosófica, yo sé que también cuenta como una postura demográfica y política, pero la reduciré a filosófica por fines prácticos, por cada vez que tenga que mencionarla, digamos. En su obra, David nos explica cómo es que el hecho de que nosotros no podamos pedir un consentimiento como tal a la persona que está por nacer para que efectivamente nazca, lo convierte en algo muy cuestionable. Estamos hablando de traer un individuo al mundo, un individuo que deberá enfrentar toda clase de problemas que ni siquiera sabemos qué actitud tendría ese individuo, cómo se desarrollará, si nacerá con virtudes o con defectos, o qué tan pronunciados sean estos. Y mucho más importante, si quiere vivir. Podemos verlo desde la siguiente perspectiva. 1. No hay una obligación moral para traer un hijo al mundo. 2. No traer a un hijo al mundo no generará ningún mal, tanto a él mismo como a los demás, inclusive si el mal fuese propio, por anhelar un hijo, por ejemplo. No se justificaría la acción, No se justificaría la acción, puesto que se decidiría sobre la existencia de un ajeno. 3. Traer a un hijo al mundo conlleva un peso significativo, el de vivir junto al resto de individuos y afrontar la vida, algo que no sabemos si éste querría. 4. No sabemos si ese individuo podrá sentir placeres o gustos por la vida y tampoco sabemos si va a vivir una buena vida. 5. No obstante, sabemos que ese individuo sí enfrentará problemas que conlleva el vivir. Un ejemplo podría ser el de lidiar con las diferentes enfermedades patológicas inexorables y arraigadas a la naturaleza de cualquier ser vivo. Ello generará problemas y malestares al individuo en caso de no poder solventar estas deficiencias, ya sea en corto, mediano o largo plazo. Dado lo anterior dicho, este es el punto 6, es más probable que el individuo enfrente más dificultades que placer a lo largo de su vida. Y tras estos 6 puntos, se puede concluir lo siguiente. A menos de que el individuo decida nacer y posteriormente vivir su vida, es más ético, por defecto y en base a esta perspectiva, no tenerlo. El segundo argumento es el de la simetría del dolor, o asimetría del dolor y el placer, como quieran llamarlo. El argumento de la simetría del dolor y el placer nos plantea que, entre la posibilidad de nacer y no nacer, es preferible el no nacer, pues conllevaría menos sufrimiento. A ver, supongamos, ejemplo del autor, que tenemos a dos individuos, aquí los llamaremos Marcos e Ignacio. Marcos posee una enfermedad en su cuerpo, lo cual le genera malestar. Afortunadamente para Marcos, posee una suerte de recuperación rápida por su sistema inmune que le permite sobrellevar buenamente esta condición. Por el otro lado, tenemos a Ignacio, quien no posee dicha enfermedad, pero sí que posee un sistema inmune tan bueno como el de Marcos. Dada esta situación, podríamos armar el siguiente cuadro básico. Presencia de enfermedad, representado con un símbolo negativo. Voy a reducirlo a negativo positivo para que sea más dinámico. No presencia de enfermedad, positivo. Tener los anticuerpos, neutral, o positivo si se tiene la enfermedad. Marcos tendría un negativo y un positivo, mientras que Ignacio tendría un positivo y un neutral. Notemos cómo es que la ausencia de enfermedad es algo positivo, pues tenemos salud, mientras que por el otro lado tener los anticuerpos es positivo en caso de tener dicha enfermedad, pero neutral si no la tenemos, por su falta de utilidad. Aunque Marcos posea solución para su problema, o una forma de sobreponerse a él, el mero hecho de que conlleve ese problema ya es una carga. En cambio, Ignacio, al no poseer este mal, es indiferente que posea la solución, puesto que no tiene cómo usarla, es algo neutral. Hay más situaciones así en general, pero este ejemplo nos basta. ¿Pero qué quiere expresar el autor con este ejemplo? ¿Por qué en vez de Ignacio y Marcos no puso a María y Verónica? ¿Qué quiere expresar el autor con este ejemplo? Que en el caso de la existencia, del vivir, como hay mayores probabilidades de sufrir problemas antes que experimentar placeres, es mejor simplemente no existir.
Ahora vamos a utilizar este mismo cuadro que vimos anteriormente, aunque con la idea principal que se nos quiere mostrar. Presencia de dolor, negativo. Presencia de placer, positivo. Sin presencia de dolor, positivo. Y sin presencia de placer, neutral. Ahora bien, existir tiene un negativo y un positivo. Y no existir tiene un positivo y un neutral. ¿Por qué? Porque se está asumiendo que en el existir hay presencia de dolor, el dolor inherente a vivir. Pero hay un positivo porque estamos usando el mejor ejemplo, que es que esa persona tiene la presencia de placer. Y en el no existir ya tenemos el positivo. ¿Por qué? Porque no hay presencia de dolor. No hay dolor en no existir. Pero tampoco hay placer. Así que, aunque parezca raro, por más de que haya dolor al existir y posteriormente placer, es decir, enfrentar los problemas de la vida pero conseguir los placeres para lidiar con ello, sigue siendo preferible no existir, puesto que no estaría presente él o los problemas en primer lugar. Es cierto que tampoco obtendríamos el placer, pero no tener placer no es necesariamente malo, es neutral. Dicho de modo más simple, no existir genera menos problemas a que si se existe. Y si bien el placer es algo bueno, el no placer es neutro. Este argumento apoya la idea de los problemas que conlleva el vivir, pero metiéndose en un ámbito más genético y relacionado a la biología humana. David sostiene que al momento de que un humano llega al mundo, lo hace de una manera impredecible. No sabemos si tendrá deficiencias o virtudes. Y aunque esto a simple vista podría considerarse obvio, el problema se encuentra justamente en esto mismo, ya que si por ejemplo una persona nace no vidente, con problemas auditivos o inclusive con alguna discapacidad de cualquier índole, esto provocará una existencia al mundo menos amena y más problemática, lo que dificultará su lucha contra las adversidades de la vida e inclusive dificultará la obtención de algunos placeres, o directamente no los tendrá. Como por ejemplo, en el caso de una persona que padece ceguera, ver una hermosa pintura, o en un aspecto más social, nacer en una familia más rica ofrecerá mayores oportunidades y o placeres que alguien que nace en una familia mucho más precaria. Esto representa un obstáculo natural, algo azaroso que puede provocar tanto bien como mal, de manera indeterminada e imprevisible. Por ende, este sería otro motivo más para considerar cuestionable el traer a un ser humano al mundo. Bien, luego de haber visto de qué trata el antinatalismo, algunos de sus argumentos más sólidos y o interesantes, en mi humilde opinión, y el mensaje que se nos quiere transmitir, podríamos decir que tenemos las herramientas suficientes como para poder analizar críticamente dichos argumentos. Veremos cada uno de ellos y resaltaremos las partes positivas y negativas, explicando el porqué, por supuesto, en mi humilde opinión. Recuerda que puedes dejar la tuya en los comentarios, me interesaría mucho. Argumento 1. La falta de consentimiento. Puntos positivos. El primer punto positivo que considero es que es un argumento que considera los principios éticos del consentimiento informado, es decir, si la persona quiere obrar para con un ajeno o hacia un ajeno, debe tener su aceptación de lo que se quiere realizar primero, la beneficencia, buscando el mayor bienestar de los demás, es decir, el bienestar en este caso del individuo que aún no ha nacido, postulando que, como lo más ético sería no traerlo al mundo, entonces se priorizaría su bienestar al no procrearlo, y también el principio ético de la responsabilidad. Es un argumento que tiene 3 bases éticas a favor, lo cual hay que tener en cuenta, y también es lo que lo hace interesante y permite plantearnos si sería correcto el acto de procrear o si no lo sería, porque hay razones aparentemente razonables de por medio. Bien, vamos con los puntos negativos del argumento. El mayor punto negativo que encuentro en este argumento es uno de los más utilizados comúnmente también para derrumbarlo, entre comillas, y considero que con razón. Y es que la base de este argumento sería la supuesta falta de consentimiento de la persona que está por ser engendrada, con todo lo que ello conllevaría. Y si bien es cierto que suele ser considerado inmoral
realizar dicho acto contra otro ser humano, aunque el contexto puede influir, depende del caso claro, en la situación que el argumento plantea, esto es imposible. A ver, aceptamos que estaríamos trayendo a un individuo al mundo de forma no consensuada, pero tampoco es como que haya alguna manera de pedir dicho consentimiento. Si el individuo aún no existe y solamente existe en el momento en que se decide traerlo a este mundo, o mejor dicho, solamente existe en el momento en el que empieza a existir, que es cuando lo traemos al mundo, ¿cuándo habría que pedir dicho consentimiento? ¿No sería ya demasiado tarde? Sería aún peor, puesto que se traería a la existencia solo para quitarlo de ella nuevamente, independientemente de si quiso o no quiso. Considero que hay demasiados problemas lógicos y prácticos con este argumento. Si bien la ética detrás es muy interesante, el argumento presentado es irrealizable, o prácticamente irrealizable, en mi humilde opinión. Argumento número 2. Asimetría del dolor y el placer. Puntos positivos. Considero que dos de los puntos más fuertes del argumento es su lógica y ética. Me explico. Aparte de abordar el principio de bienestar, al igual que el argumento de la falta de consentimiento, se fundamenta de forma razonable en la forma en que se nos presenta el problema de la asimetría del dolor y el placer. Es cierto que el vivir conlleva más problemas, usualmente, que el no vivir, refiriéndonos a directamente no existir. Y que la presencia de dolor es algo negativo. La ausencia de dolor es positiva, puesto que no se sufre, mientras que la ausencia de placer es neutral, puesto que no ocasiona sufrimiento ni placer justamente. Los problemas suelen estar más presentes debido a factores biológicos y ambientales, como el ejemplo de las enfermedades patológicas, el hambre, el entorno muy cálido o muy frío, etc. Sin mencionar factores sociales que pueden influir, como en donde se nace. En cambio, para satisfacer dichos problemas, como el hambre, se necesita conseguir recursos y o placeres como jugar un juego, cosas que solventen estas dificultades, o nos permitan sobrellevarlas al menos. Y no siempre se pueden conseguir. Es más fácil empezar a sentir hambre por no comer durante varias horas antes que encontrar un alimento, por ejemplo. Porque entre otras cosas, el hambre, el cual utilizamos en este ejemplo, es una respuesta que siempre dará el cuerpo ante la falta de nutrientes. Pero dichos nutrientes pueden perfectamente no estar en el lugar o ámbito en el que nos encontremos nosotros. O dicho de forma simplificada, claro está. Puede haber situaciones en las que no siempre al 100% se cumpla. Segundo punto positivo. El argumento nos invita a reflexionar sobre el sufrimiento que acarrea vivir, una posición que otros filósofos como Schopenhauer comparten y fundamentan. Lo considero otro punto positivo, porque además de estar bien explicado y razonado, como detallé de mejor manera en el punto anterior, usualmente solemos darle una connotación bonita, entre comillas, a la vida, que a veces puede devenir en un sesgo. Uno de los principales problemas que encuentro en el argumento de David Benatar sobre la asimetría del dolor y el placer es que es demasiado restrictivo, y con restrictivo me refiero a que dice que las cosas son así y ya está. El nacimiento acarrea dolor y siempre va a ser dolor. Y después ya da igual si se obtiene placeres, va a ser peor a no existir. Pero, ¿por qué dicho dolor debería ser necesariamente más fuerte o pronunciado que el placer o felicidad que la vida podría aportar? Me refiero a que si bien es cierto que, tal como el argumento nos dicta, es más probable tener problemas antes que soluciones, placeres o medios para solventar dichas adversidades, también es cierto que la gravedad de los problemas puede ser pequeña comparada a la cantidad de placeres que la vida puede otorgarle a alguien, lo que llevaría a que la existencia fuese algo mejor a la no existencia. Algunos individuos tendrán más oportunidades que otros y algunos tendrán más recursos que otros. Y aunque esto sea injusto, viéndolo desde un punto de vista objetivo, no quiere decir que automáticamente la existencia de la persona que nace con menores medios para poder solventar sus dificultades tendrá una vida menos feliz que alguien que sí los tiene, ya que por ejemplo, la persona con pocos recursos podría tomar decisiones prudentes, solidarias, responsables e inteligentes con tal de obtener más y o mejores cosas, hasta el punto de tener una vida feliz, mientras que por el otro lado, aquel que poseyó mayores recursos desde temprano pero no supo valorarlos, ahorrarlos, usarlos o cuidarlos, pudo tener una vida feliz al comienzo,
superando las adversidades, pero terminar con una existencia dolorosa. El punto principal que quiero expresar es que, aunque me parece que David tiene razón en que sea más probable que una persona experimente problemas antes que encontrar soluciones a dichos problemas o placeres, al vivir, eso no querría decir que su existencia, su vida, sería un lastre necesariamente, y que además deberíamos no traerla al mundo. Depende demasiado del contexto. Por ello considero que este argumento presentado por David es una falacia de generalización apresurada, por muy bien construido que esté. No me parece que se siga lógicamente, explicado de forma simple, que, debido a que probabilísticamente sea más factible que uno presente dificultades a placer en su vida, automáticamente se siga que el sufrimiento siempre será mayor al placer, o que no se conseguirá, por ende es más ético no traer a una persona al mundo. Y aclaro, aunque lógica y probabilísticamente esto pueda considerarse correcto, la parte del sufrimiento, no me parece evidencia suficiente como para sostener que el antinatalismo sería la solución, puesto que el argumento no puede garantizar que lo dicho sea tal como se expresa. Es decir, sería como, por ejemplo, decir, si a todos los chicos se les suele dar un lápiz de regalo al entrar en la escuela, entonces que se siga que todos los chicos de la escuela tendrán un lápiz. Segundo punto negativo. ¿Qué ocurre si los problemas traen bienes mayores consigo? Supongamos por ejemplo que tengamos a María. María, tras nacer y tener una vida promedio, ingresa a la escuela primaria. Desafortunadamente se encuentra con bravuconas que terminan lastimándole y haciéndole pasar muy malos ratos. Pero llega un punto donde María se cansa y comenta su situación con los profesores, y habla con algunos amigos para sentirse mejor. Debido a lo anterior, ella desarrolla una actitud más fuerte y sin miedo a hablar, lo que la lleva a denunciar situaciones de maltrato a otros compañeros y que las bravuconas sean echadas del colegio. Más tarde en la vida de María, cuando ingresa a la universidad, se abruma por la cantidad de tareas que debe realizar y reprueba varias materias. No obstante, este episodio la hace ponerse las pilas y empezar a establecer horarios de estudio, horarios de juego y de comidas para poder organizar su día, terminando por consecuencia en tener una vida más arreglada, cosa que antes no tenía. Y aprobando las materias. Esto da sus frutos más tarde cuando se independiza de sus padres. Tras conseguir un trabajo y debido a ser responsable, no tiene problemas con sus horarios laborales, comidas o ejercicio en su tiempo libre. Podemos ver cómo es que el sufrimiento y los problemas en la vida de María la hicieron mejor persona y también provocaron que le fuese mejor en general. No es descabellado pensar que el dolor y el sufrimiento no siempre son algo intrínsecamente malo, puesto que hay casos donde de ellos se pueden obtener bienes mayores, por lo cual la intención de minimizar el dolor en la vida de un individuo, como se nos explica en el argumento de David, se compromete notablemente cuando exploramos ejemplos de la índole ya descrita. Bien, analicemos el argumento 3. Ventajas y desventajas azarosas al nacer. Puntos positivos. Uno de los puntos que considero positivo de este argumento es que es realista y plantea un tema que posee la vida, que es la aleatoriedad. La vida suele presentarse de manera injusta, hay personas que pueden nacer con deficiencias y otras que no, algunas nacen mejor y otras peor, y es algo que es común. Con esto en mente se apoya la idea original del autor de que el hecho de traer un ser humano al mundo es más cuestionable, puesto que una persona tranquilamente puede nacer con discapacidades de alguna índole, lo que limita a este individuo para con el mundo. Otro punto que encuentro positivo, o que podríamos considerar positivo este argumento, es que invita a reflexionar sobre el cómo hemos nacido, ya que puede que uno no valore bien las cosas que puede realizar o que tiene por haber nacido sin deficiencias, por ejemplo, y no valora sus capacidades. Me refiero a que el individuo no valoraría sus capacidades. Puntos negativos. No obstante, pese a ser un argumento que podríamos considerar lógico y realista, es un argumento que considero de doble filo, pero de doble filo importante. A ver, cierto es que hay personas que pueden nacer con deficiencias y o con problemas adicionales respecto a otras, pero también hay quienes nacen con ventajas o virtudes, como el propio argumento original recalca. Pero el hecho de que nazcan con ventajas o virtudes plantea un panorama distinto. Sí, esto no será ni justo ni equitativo ni igualitario, pero es un punto que persiste en general, esto también ocurre con otras especies. Así como se puede argumentar que no es tan ético traer a alguien al mundo debido a que pueden nacer con ciertos problemas, que harían su existencia menos amena, a su misma vez podemos argumentar que es más ético traer a alguien al mundo debido a que pueden nacer con ventajas y o virtudes,
lo que haría su existencia más placentera o que pueda sobrellevarla de mejor manera. Básicamente le dimos vuelta a la tortilla. Sí, es un tema complejo en general, pero utilizar este argumento para justificar la no procreación me parece bastante difícil de sostener a largo plazo. Siento que la lógica del argumento se puede usar contra sí, y siento que eso es un punto negativo muy contundente. Segundo punto negativo, que yo encuentro claro. Recuerden que los puntos positivos y negativos son los que, en base a los argumentos presentados, los originales, yo les encontré, ¿ok? Pueden discernir tranquilamente conmigo y pueden compartir su opinión en la caja en comentarios. Me sería muy útil y me gustaría bastante. Bien, volviendo al tema. Segundo punto negativo. Es cierto que un individuo que nace con alguna deficiencia usualmente tendrá más problemas para realizar ciertas actividades o desenvolverse de alguna manera. No es una garantía para asegurar que tendrá una existencia menos amena en general. Por ejemplo, una persona con disfunción en sus piernas podría, pese a su condición, hacer algún deporte, conocer personas, ser un genio matemático, tener una familia acogedora, etc. Y a su misma vez, una persona que no presente disfunciones podría tener una vida bastante mejorable, como por ejemplo, que esta persona, pese a no tener deficiencia al nacer, sufriera de accidentes debido a ser descuidado, tener una mala familia, no poder conseguir amigos, etc. El tomar las deficiencias de una persona como punto base para sentenciar que tendrá una vida de sufrimiento más pronunciada puede considerarse precipitada, ya que el contexto es sumamente relevante. La actitud de dicha persona también, las consecuencias de sus acciones también, etc. Aunque es lógico pensar que una persona con algún problema de nacimiento tendrá dificultades respecto a una que no para determinados campos, no negaremos que una persona con obesidad desde pequeña tendrá mayores dificultades para correr rápido respecto a una persona con un cuerpo promedio, tampoco lo es todo. Tercer punto negativo. David parece omitir algo que es sumamente interesante. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, una persona con una deficiencia, en lugar de tener una actitud más pesimista, que sería comprensible igualmente, y o negativa de sí, adquiere una actitud optimista y se plantea que sus debilidades no serán un impedimento para lograr sus objetivos y o metas? Así es, hablamos sobre que la persona decida superarse a sí misma. En este escenario, pareciese inclusive que la deficiencia, entre comillas, resultase en un propulsor para mejorar, lo que descartaría de forma considerable la visión de David sobre que la deficiencia sería un lastre para la persona en cuestión. Por supuesto, es casi seguro decir que, inclusive con dicho optimismo, esta discapacidad o problema afectaría de algún modo su calidad de vida, por ínfimo que fuese. Pero si la persona encuentra un modo de solventarlo o sobresalir, entonces hasta podría superar, en algún sentido, a quien no poseyese ninguno de estos impedimentos. ¿Y por qué no? A su problema en sí inclusive. Muy bien, ya hemos visto los argumentos del antinatalismo, 3 más que nada, los que consideré los más vitales y sólidos, pero hay más argumentos por si en otra ocasión se quiere revisar. Vimos en qué consiste y hemos criticado su argumento para analizar qué tan sólidos son realmente. Y ahora la pregunta clave. Esta filosofía, si la llevásemos a la práctica, ¿cuánto tardaríamos en morir? ¿Qué tan útil es? ¿O qué tan útil sería? ¿Podríamos llevarla a la práctica siquiera? ¿O no? Bien, en base a lo que hemos visto, considero que la respuesta es un rotundo no. Pero voy a explicar el porqué nombrando 3 razones. Podría poner más, pero creo que 3 están bien, y no prolongan demasiado el video y la explicación en general. A los cuales estos argumentos los voy a llamar de manera súper e increíblemente original. Ponernos de acuerdo todos va en contra de nuestra biología y algunos problemas éticos, pero solo algunos, ¿ok? Bien. Y voy a hacer una aclaración. Lo estaré abordando desde una perspectiva general. Que la gente trabajase en conjunto para poder realizarla y no de forma individual. Es válido preguntar, ¿por qué estoy haciendo esto? Y mi respuesta es, porque la idea de esta filosofía es que adoptemos esta postura por razones éticas, con un objetivo global. Y aunque el autor habla sobre la libertad de cada uno, el objetivo final es que se vea como una filosofía en la cual todos nos comprometamos para evitar el sufrimiento de las personas y generaciones futuras. De hecho, en el libro toca el tema de la libertad individual para procrear, inclusive si no fuese éticamente aceptable, por razones de libertad personal. Pero ese es otro tema. Y también porque realmente uno si quisiese podría simplemente no interesarse en tener relaciones sexuales con otras personas y no procrear.
pero no por eso se sería antinatalista. Inclusive si uno siguiese fervientemente esta postura, no se estaría cumpliendo con la intención original de la misma. Así que por estas razones no hablaré de practicidad individual, que desde ya considero que se puede aplicar, sino de la general. Ahora sí, comencemos. Iré explicando las razones en conjunto, ya que creo que se puede abordar de esta manera sin necesidad de extenderse demasiado en cada una, aunque igualmente les voy a dedicar una pequeña explicación. Así que vamos a comenzar con uno de los puntos que considero importante, y es que esta filosofía, al tener como objetivo la realización de sus ideas en masa, en este caso, en que toda la humanidad siguiese el ideal antinatalista para poder evitar el sufrimiento de las personas futuras como meta, la vuelve sumamente complicada de ejecutar de forma práctica, por no decir imposible. Es cierto que varios grupos de individuos, inclusive una fundación u organización antinatalista, o que se considerase así, podría plantearse y llevar a cabo sus ideales. Pero esto, aunque conservase la esencia de esta filosofía y lo que busca, no lograría su deseo final, por lo que, como anteriormente mencioné, en el aspecto de que todos pudiésemos ponernos de acuerdo para cumplirla, queda descartada, sin mencionar que muy probablemente habría personas o grupos en contra de ella. Puede parecer una argumentación simple la que acabo de dar, pero realmente no creo que pueda darle mucha vuelta a este ámbito. A ver, no es tan fácil convencer a una persona, a veces incluso convencer de cosas tan sosas o básicas como elegir otra prenda que vestir, otro artículo o cambiar de canal de televisión, situaciones ocurrentes en la vida cotidiana. Ahora imaginemos que intentamos convencer a todo el mundo de que no tuviesen hijos, con todas las consecuencias que ello conllevaría. Sería bastante complicado. Creo que se entendió bien este punto, pero vamos con el siguiente que es más interesante aún a mi parecer. La idea de no reproducirse que se plantea va en contra de nuestra biología, y nuestra evolución también. Nosotros somos animales sociales los cuales tenemos como objetivo último el de poder continuar la especie. Está presente en todos los animales, y también se ve en plantas y otros seres vivos. Considero que, aunque hubiese motivos éticos para no hacer esto, igualmente sería sumamente complicado convencer a las masas de semejante decisión, por el resto de sus días. Hablamos únicamente de convencer y que las personas aceptasen lo anterior debido a que el autor no habla sobre obligar a nadie a realizar lo dicho. Esta filosofía también plantea problemas éticos fuera del aspecto de cómo se acomoda este ideal con nuestros ideales o nuestra biología o evolutividad. Y es que hay algunos problemas éticos como por ejemplo, ¿valdría la pena no traer a un ser humano al mundo en ningún contexto? ¿No sería más ameno para dichos humanos que pudiesen vivir la vida o cuanto menos más alegre y o placentera a que no vivirla? No se puede tachar de radical semejante forma de ver las cosas, hablamos del antinatalismo, claro, puesto que, en caso de serlo, sería todavía más complicado de defender. Anteriormente hemos criticado los argumentos de David Benatar, y en muchos de ellos hemos desglosado y analizado los razonamientos por los cuales se considera ético en el antinatalismo lo que se está proponiendo. Pero cuando vimos dichos argumentos, como el de las desventajas al nacer, digamos que concluimos que no son tan sólidos, para mí al menos, y algunos argumentos son bastante interesantes como el de la falta de consentimiento, por las preguntas que nos permiten, pero fuera de ello no nos dan una conclusión lo suficientemente satisfactoria como para determinar que esta filosofía sería la correcta a llevar a cabo. ¿Cuál sería la conclusión final tras haber analizado el antinatalismo? Mejor dicho, sus ideas principales y lo que plantea. Bien, que en mi opinión el antinatalismo es una filosofía que plantea cuestiones interesantes. Es innegable que se pueden sacar reflexiones filosóficas de él, pero aunque esto sea digno de mención, también considero que desde un punto de vista crítico, práctico e inclusive ético, es bastante cuestionable. Prácticamente es muy improbable de realizar. Éticamente, incluso en su propia lógica, no termina de ser convincente. Aunque es cierto que tiene fundamento basado en los principios de bienestar a los demás, beneficencia y consentimiento informado, lo cual está muy bien, e inclusive el de responsabilidad, es decir, el de la responsabilidad de la persona por no hacer sufrir un mal hacia el otro, trayéndole a la vida, plantea otras preocupaciones éticas. ¿Tendría consecuencias psicológicas, por ejemplo, en la población de manera tan profunda y o grave que hasta se pudiese argumentar que ello sobrepasaría el sufrimiento que se intentaría evitar, aunque sea a otros individuos? ¿Sería la opción más ética directamente no traer a estas personas al mundo? ¿No es poco ético asumir que, en base a la creencia de que la vida es intrínsecamente dolorosa, tomar una decisión apresurada como la de no traer a alguien a vivir la vida?
Debido a preocupaciones como las mencionadas, y muchas más que pueden preguntarse o surgir, seguramente tendrás alguna en los comentarios, es que considero que inclusive, habiendo buenas intenciones en el antinatalismo, es demasiado extremo y o radical. Considero que si bien en cuanto a práctica y lógica esta filosofía tambalea notablemente, la clave para mí estaría más en verla como una filosofía que plantea ciertas preguntas que invitan a reflexión y como una crítica hacia el optimismo que suele haber en relación a la vida y la existencia en general.